El incesto, del latín incestus, es decir, incasto, no casto, es la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad, parentesco biológico o consanguíneo. Se califican como incestuosas, en todas las culturas, a las relaciones sexuales entre hermanos, entre madres o padres y sus hijos, entre abuelos y nietos, y así todos los ancestros consanguíneos con sus descendientes. Aunque la consanguinidad es menor, en muchas culturas se consideran también incestuosas las relaciones sexuales entre tíos y sobrinos. A lo largo de la historia y en distintos ámbitos socioculturales, ha primado la prohibición del incesto y la búsqueda de nuevos vínculos de parentesco, fuera del grupo social de origen, familia de orientación, si bien el grado de relación en el que quedan prohibidas varía según cada contexto. Esta regla se denomina exogamia, por contraposición a la endogamia. La antropología del parentesco ha estudiado la organización dual de la sociedad en distintas culturas primitivas, para llegar a la conclusión de que los individuos han buscado tradicionalmente pareja fuera del grupo familiar. El concepto de organización dual de la sociedad hace referencia al agrupamiento de los seres humanos en al menos dos segmentos tribales rivales. Estos tendrían carácter clánico y sus linajes, en caso de poder establecer el nexo genealógico con un antepasado concreto, buscarían establecer una nueva relación social de amistad y de cooperación mutua mediante lo que se denomina matrimonio, relación de afinidad o de alianza anteriormente aludida. No obstante, se encuentran algunas excepciones históricas a la prohibición universal del incesto. Tenemos los casos de las monarquías del antiguo Egipto, véase, por ejemplo, la biografía de Cleopatra, quien gobernó en matrimonio primero con uno de sus hermanos y luego con otro, la de los monarcas del Tahuantinsuyo y las de los antiguos monarcas hawaianos. En todos los casos primaba una razón de Estado que se podía resumir en el intento de mantener concentrado el poder en una familia, dinastía. Por esto, tales incestos solían ser a veces nominales y legalizados. Tales incestos concluían frecuentemente con guerras dinásticas fratricidas. Sin embargo, existen muy pocas culturas y sociedades en las que las relaciones pseudo-incestuosas son una práctica social común y aceptada. No se tratan de verdaderos incestos, sino de poliandrías, en las cuales una mujer puede tener varios esposos, y tales esposos han sido o son varones hermanos entre ellos. De hecho, eso ocurre muy frecuentemente en todas las culturas, ya que una mujer puede haberse casado y tenido concúbito con un esposo o novio y luego con el hermano del mismo. En ese sentido, es posible hablar de aquel individuo relacionado con otro a través de la relación de filiación, patrifiliación, en el caso de la relación de un individuo varón o hembra con su padre biológico, y matrifiliación, en el caso de la relación entre un individuo varón o hembra con su madre biológica. Incesto en la Biblia. En la Biblia el incesto es moralmente condenado, tal como lo expresa el libro del Levítico en su capítulo 18. Sin embargo, algunas historias del Antiguo Testamento, que relatan la expansión del pueblo judío, refieren relaciones incestuosas como recurso extremo para la procreación de descendencia. Un ejemplo de ello es el pasaje en el que las hijas de Lot lo emborrachan para embarazarse y crear un linaje. Incesto en la ciencia. Desde el punto de vista científico, se ha determinado que el incesto genera conflictos en la herencia genética, los cuales resultan inconvenientes para el desarrollo de la raza humana. El riesgo no es inmediato, pero sí se visibiliza con el paso generacional en la transmisión de genes paralelos. Por esta razón, la ciencia es la base de la prohibición legal del incesto. Algunos estudios han revelado que la exogamia, es decir, las relaciones sexuales con personas ajenas al grupo familiar, es un instinto de supervivencia de la especie. Esto quiere decir que los seres humanos son excitados inconscientemente por las diferencias en los cromosomas con el propósito de favorecer la inmunidad de la descendencia. En este sentido, la ciencia opta por defender la conveniencia de relaciones exogámicas y rechazar las relaciones endogámicas. Incesto en el psicoanálisis. La teoría del psicoanálisis, desarrollada por Sigmund Freud, reflexiona sobre el problema del incesto, no solo literalmente sino simbólicamente. Para Freud, el incesto se encuentra presente en las relaciones humanas y el comportamiento social, lo que explicaría, incluso, las formas en que se ha manifestado la violencia histórica.
Freud encontró en los personajes de la literatura griega a los modelos arquetípicos de las pulsiones humanas, a partir de lo cual definió el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Incesto en la antropología. El antropólogo Levi Strauss creyó haber encontrado la justificación histórica de la prohibición del incesto en las familias y sociedades matricentrales. Además del componente instintivo de protección genética, las familias matricentrales habrían encontrado la conveniencia de incorporar varones al grupo familiar por economía práctica y protección.